Romanos 11 se erige como un faro de esperanza y un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios. En este capítulo, Pablo aborda una pregunta que probablemente había surgido dentro de la iglesia primitiva: ¿qué hay de Israel? Con la inclusión de los gentiles en la familia de Dios, algunos pueden haber cuestionado el lugar del pueblo judío, elegido por Dios y a quien se le confiaron sus promesas. Pablo, sin embargo, revela magistralmente el misterio. Dios no ha abandonado a su pueblo. Argumenta que su estado actual de incredulidad no niega el pacto de Dios con Abraham. En cambio, sirve a un propósito mayor en el gran plan de salvación de Dios, que finalmente conduce a la redención tanto de judíos como de gentiles. Romanos 11 no es solo un ejercicio académico de teología, es un poderoso recordatorio del amor y la fidelidad perdurables de Dios. Nos anima, tanto a los creyentes judíos como gentiles, a acercarnos a nuestra fe con humildad, reconociendo que todos somos receptores de la gracia inmerecida de Dios. Este capítulo nos invita a maravillarnos de la profundidad de la sabiduría de Dios y la expansión de su misericordia, recordándonos que sus planes no están sujetos a limitaciones humanas. Él es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles, y sus promesas, una vez hechas, seguramente se cumplirán. Pablo usa la imagen de un olivo para ilustrar la relación entre judíos y gentiles. El olivo cultivado representa a Israel, el pueblo elegido de Dios. Los gentiles, que alguna vez fueron ajenos a las promesas del pacto, se comparan con las ramas de olivo silvestre. A través de Cristo, estas ramas silvestres se injertan en el olivo cultivado, compartiendo su rico sistema de raíces, nutridas por la misma sangre vital. Este injerto no es un testimonio de la valía de los gentiles, sino más bien una profunda muestra de la misericordia y la gracia de Dios. Esta hermosa imagen subraya una verdad crucial: la salvación no se gana, sino que se recibe. Es un regalo dado gratuitamente a todos los que creen, tanto judíos como gentiles. La inclusión de los gentiles no disminuye el significado del llamado de Israel, más bien cumple la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Este injerto, sin embargo, no está exento de advertencias. Pablo advierte a los gentiles contra la arrogancia y el orgullo. No deben jactarse contra las ramas naturales, porque su posición no es el resultado de su propio mérito, sino únicamente de la gracia de Dios. Pablo aclara además que el estado actual de incredulidad de Israel no es un rechazo completo. Usa la palabra endurecimiento para describir su condición espiritual, lo que implica un estado temporal. Este endurecimiento, argumenta, tiene un propósito: provocar a los gentiles a celos y acelerar su inclusión en el plan de salvación de Dios. Este tropiezo, como lo llama Pablo, no es una caída de la gracia, es una maniobra estratégica en la orquestación divina de Dios. Así como su desobediencia una vez abrió la puerta para los gentiles, su eventual regreso a la fe marcará el comienzo de un periodo de bendición sin precedentes para el mundo. El endurecimiento de algunos dentro de Israel, por lo tanto, no es motivo de desesperación, sino de esperanza. Apunta hacia una futura restauración, un tiempo en que todo Israel será salvo. Esta promesa, arraigada en la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto, nos asegura que el plan de Dios para su pueblo finalmente prevalecerá. El argumento de Pablo nos desafía a ver el caminar espiritual de Israel a través del lente de la fidelidad de Dios, no del entendimiento humano. Nos recuerda que los propósitos de Dios a menudo están más allá de nuestra comprensión, pero siempre marcados por su amor inquebrantable y su compromiso con sus promesas. Sección 4. Elegidos por gracia, no por obras. El ejemplo de Pablo. Pablo, un judío devoto de la tribu de Benjamín, un fariseo versado en la ley, conocía de primera mano el atractivo del celo religioso. Había perseguido a la iglesia primitiva, convencido de que estaba sirviendo a Dios al defender la ley. Sin embargo, en un momento de intervención divina, se encontró con el Cristo resucitado, un encuentro que transformó radicalmente su vida. La conversión de Pablo sirve como una poderosa ilustración de la gracia de Dios. Él, un acérrimo opositor de la fe cristiana, se convirtió en su defensor más ardiente.
un testimonio del poder transformador del favor inmerecido de Dios. Su vida es un ejemplo viviente de la verdad que proclamó con tanta pasión. La salvación no se gana mediante el esfuerzo humano o la observancia religiosa, sino que se recibe como un regalo gratuito a través de la fe en Jesucristo. La historia de Pablo subraya la realidad de que la elección de Dios no se basa en el mérito humano, sino en su voluntad y propósitos soberanos. Desmantela cualquier noción de justicia propia, recordándonos que todos estamos en pie de igualdad al pie de la cruz, totalmente dependientes de la misericordia de Dios para nuestra salvación. Su vida es un faro que nos guía lejos del camino traicionero del legalismo y hacia la verdad liberadora de la gracia de Dios, dada gratuitamente a todos los que creen. Sección 5. Conocidos desde antes de los tiempos. La presciencia y elección de Dios. Pablo profundiza en el profundo concepto de la presciencia y elección de Dios. Afirma que Dios, en su infinita sabiduría, conoció y eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Esta elección, sin embargo, no es arbitraria ni se basa en ningún mérito previsto. La presciencia de Dios no es simplemente conocer el futuro, es un conocimiento íntimo de su creación, un amor que trasciende los límites del tiempo. Su elección no es una selección aleatoria, sino un acto deliberado de amor, arraigado en su deseo de tener una relación con su pueblo elegido. Esta comprensión no debería llevarnos al fatalismo ni a la pasividad. Más bien debería inspirar en nosotros un profundo sentido de asombro y gratitud. Somos el pueblo elegido de Dios, no por algo que hayamos hecho, sino por su inmenso amor por nosotros. Este conocimiento debería alimentar nuestro deseo de vivir vidas dignas de nuestro llamado, no por obligación, sino por un corazón que rebosa de amor por aquel que nos amó primero. Sección 6. Humildad en la fe, evitando las trampas del orgullo. Pablo, muy consciente de la tendencia humana al orgullo, advierte tanto a los creyentes judíos como a los gentiles contra la arrogancia. Nos recuerda que nuestra posición en la familia de Dios no es una insignia de honor para blandir, sino un regalo para recibir con humildad y gratitud. Advierte contra la jactancia como si hubiéramos logrado algo a través de nuestros propios esfuerzos. Nuestra salvación, nuestra posición en el reino de Dios es enteramente producto de su gracia, no un testimonio de nuestra propia valía. Esta humildad no es un signo de debilidad, sino de madurez espiritual. Es reconocer nuestra dependencia de Dios, reconociendo que sin Él no somos nada y no podemos hacer nada. Es entender que todos estamos en pie de igualdad ante Él, receptores de su gracia extravagante. Esta humildad nos protege de las trampas del orgullo, evitando que menospreciemos a los demás o nos volvamos complacientes en nuestra fe. Mantiene nuestros corazones sensibles y receptivos a la guía de Dios, permitiéndonos crecer en gracia y conocimiento de Él. Sección 7. Conclusión de la fe a la acción, viviendo la promesa. Romanos 11 concluye con un poderoso llamado a la acción. La verdadera fe, nos recuerda Pablo, no es simplemente un asentimiento intelectual a un conjunto de doctrinas. Es una realidad vivida que se manifiesta en acciones concretas. Nuestra fe, si es genuina, inevitablemente se desbordará en cada aspecto de nuestras vidas, dando forma a nuestros pensamientos, palabras y hechos. Nos obligará a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este llamado a la acción no es una carga, sino una invitación, un privilegio para participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Es una oportunidad para ser sus manos y pies, extendiendo su amor, gracia y misericordia a quienes nos rodean. Acerquémonos, por lo tanto, a nuestra fe con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Vivamos vidas que reflejen el poder transformador del Evangelio, demostrando la realidad de nuestra fe a través de actos de amor, compasión y justicia, porque al hacerlo, nos convertimos en testimonios vivientes de la fidelidad de Dios, faros de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente su luz.